Prepárate y mira con atención mientras nos adentramos en el hallazgo congelado. Desde un mamut hasta Otzi, la momia más antigua. Lo que han encontrado los científicos te dejará boquiabierto. Número 15. Una cadena montañosa. En 1958, una expedición soviética descubrió una cordillera entera, enterrada bajo 600 metros, de hielo en la Antártida. La cordillera de Gamburtsein es absolutamente enorme. Se extiende por unos 1.250 kilómetros cuadrados y tiene picos de hasta 3.390 metros de altitud. Esto hace que la cordillera sea aún más grande que los Alpes suizos de Europa. A pesar de su tamaño, es difícil llegar a su ubicación. El hecho de que la cordillera sea subterránea significa que los científicos no saben casi nada sobre sus características. Número 14. Oro. Si bien la mayor parte del oro se encuentra bajo tierra, los glaciares que se derriten han revelado nuevos depósitos durante la última era y han transportado rocas que contienen oro. Algunas de las rocas doradas se congelan dentro de los glaciares y el oro suele esparcirse en forma de sedimento. Revelan cantidades significativas de oro cuando el glaciar se derrite a medida que continúa el calentamiento global. Es probable que la corriente glacial sea un reflejo del volumen de oro, lo que permitirá que algunos buscadores de oro se hagan ricos si encuentran el momento justo. Número 13. Una nueva especie de dinosaurio. En 1986, los geólogos argentinos Eduardo Alero y Roberto Escaso encontraron una nueva especie de dinosaurio en una expedición especial a la isla James Ross de la Antártida, donde se encuentran los huesos de un anquilosaurio bajo en hielo. Y aunque tardaron una década entera en la excavación del fósil, gracias a la helada del suelo y al clima, descubrieron la nueva especie que ahora se llama Antarctopelta. Hasta la fecha, este fósil es el único ejemplar de estas especies que se ha encontrado. Número 12. Yucca el mamut. En 2010, un grupo de cazadores de colmillos siberianos se encontró con una de las reliquias de más increíbles del mundo, conocidas como yucca. Era un mamut lanudo que vagaba por tundra. Probablemente encontró su fin después de caer en un pantano y quedarse atascado. Y es debido a esta posición única que su cuerpo se conservó casi perfectamente. De hecho, los científicos pudieron extraerle sangre que aún fluía en su helado cuerpo. La sangre de los mamuts tiene un anticongelante natural. Yucca ahora se exhibe en museo. Número 11. Una caja de joyas. En 2013, un alpinista francés estaba caminando por el glaciar de Mont Blanc cuando vio una caja de metal en el hielo. La caja decía, hecho en la India, y al abrirla, se encontró aproximadamente una mezcla de gemas que consistían en diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes. Después de su investigación, descubrió que provenían de un accidentado vuelo de aerolíneas indias en 1966. Sin embargo, las autoridades pudieron encontrar al propietario original. Se tomó la decisión de dividir las joyas por la mitad con el alpinista y con los propietarios de las joyas, lo que llevó al alpinista a regresar a casa con una cantidad de $340,000. Número 10. Saltamontes. Los saltamontes y los glaciares son dos cosas que no parecen muy compatibles. En el estado de Montana, ubicado dentro de las montañas Beartooth del Bosque Nacional Custer, Grasshopper es muy diferente a los glaciares blancos de típicos. Esto se debe a que tiene un color verde y esto se debe a que tiene millones de langostas ubicados en su interior. Los científicos no están completamente seguros de cómo llegaron ahí, pero hay un par de teorías. La más popular es que hace siglos un enjambre de miles de millones de ellos emigraron a través de las montañas rocosas, cuando de repente quedaron atrapados por una masa de tormenta invernal y el hielo las congeló. Ahora el glaciar ha llegado a ser conocido como el glaciar de la langosta. Llamó la atención de los científicos al ser descubierto a principios de la década de 1900 por el geólogo J.P. Kimball. Cuando envió muestras de los insectos a la Oficina de Entomología de los Estados Unidos, se descubrió que eran langostas de las montañas rocosas. Esta era una especie que se extinguió hace más de un siglo, probablemente debido a que sus semillas fueron invadidas por los arados de los agricultores en el oeste americano. Este descubrimiento fue un tesoro científico
ya que las langostas están muy bien conservadas en el glaciar Grasshopper. Número 9. Alan Hills 84001. Mientras que el meteorito que acabó con los dinosaurios puede ser la roca espacial más famosa, Alan Hills es un segundo cercano descubrimiento en el campo de hielo de la Antártida en 1984. Se cree que la roca de 1 kilo con 900 gramos se cristalizó a partir del magma en Marte hace unos 4.000 millones de años y que luego fue impactada y alterada quizás por uno o más medios o astros cercanos y pasó a ser lo que es hoy en día. Se formó con parte de la corteza de Marte hace unos 4.000 millones de años y permaneció allí hasta hace unos 17 millones de años. Después de que un asteroide impactara Marte, salió girando al espacio y dio vueltas durante muchos años antes de finalmente aterrizar en la Antártida hace unos 13.000 años. En 1996, los científicos de la NASA que realizaron análisis microscópicos en el meteorito hicieron una sugerencia sorprendente de que un carbono extraño presente el meteorito podría haber sido producido por microorganismos marcianos. Después de todo, los granos de carbono que se observaron estaban asociados con compuestos orgánicos y contenían diminutos cristales minerales de hierro de tamaño similar a los producidos por bacterias. Si esta hipótesis fuera cierta, significaría que, con toda probabilidad, hubo vida en Marte. Número 8. Un bebé mamut. En el territorio de Yukon es conocido por sus depósitos de oro. En un día lluvioso de junio de 1945, el minero Travis Mudry estaba trabajando para extraer algo de oro cubierto de permafrost. Cavó una pared de tierra dura y congelada y mientras hizo un descubrimiento loco. Dentro del permafrost visualizó un animal oscuro y brillante con patas cortas. Sospechando que había encontrado un búfalo bebé momificado, Mudry comenzó a inspeccionar a la criatura. Sin embargo, se lleva una sorpresa. Después de darse cuenta de que el animal tenía una trompa, detuvieron todo el trabajo y llamaron al experto Grant Sasula, paleontólogo del gobierno Yukon. Pero no pudo llegar a tiempo y envió a 2 geólogos, que se apresuraron a llegar al arroyo para inspeccionar y recuperar los restos, antes de que una tormenta golpeara el lugar. Aseguraron los restos con una lona y lo llevaron a un lugar cercano para hacer una ceremonia con científicos, mineros, políticos y ancianos de las primeras naciones reunidos en un círculo. Los geólogos nombraron al mamut Nun-Cho-Ga, que significa gran bebé animal en lengua nativa. Después de un examen rápido, determinaron que Nun-Cho-Ga era una hembra que probablemente tenía alrededor de 1 mes, cuando falleció hace más de 30.000 años. Lo más seguro es que mientras pastaba con su madre, se quedó atascada en el barro, probablemente debido a su rápida muerte y la ubicación única de sus últimos momentos. Fue que su cuerpo se conservó. Número 7. C-53 Sky Trooper. El 18 de noviembre de 1946, un C-53 Sky Trooper Dakota despegó desde la base aérea de Tulen cerca de Viena, Austria, con destino a Pisa, en el norte de Italia. El avión transportaba varios oficiales aliados de alto rango y sus familias. Así que para ir seguros, el capitán Ralph Tate, Jr., decidió tomar una ruta de 2 días que los llevaría a Múnich y Marsella y evitar el mal tiempo. Esto resultó ser un plan muy recomendable, pero en algún lugar cerca de Innsbruck, el avión se vio atrapado por el mal tiempo, lo que provocó que los pilotos se desorientaran y desviaran. Sabían que estaban en los Alpes, porque Tate tuvo que esquivar varios picos de montaña. Sin embargo, pensaron erróneamente que estaban en los Alpes franceses y no en los austriacos. En algún momento, para que todos los que estaban a bordo permanecieran, Tate dejó caer el avión intencionalmente y se desplomó sobre el glaciar Gauli. El avión se deslizó bastante y casi cae en una grieta. Pero gracias a Dios todos salieron con vida. El radio del avión aún funcionaba, pero les mandaba una señal errónea. El equipo de rescate no los encontró al instante. Fue por eso que las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Gran Bretaña tardaron un total de 3 días en localizar el avión perdido. Muchos años después, unos estudiantes universitarios encontraron una hélice. Este hallazgo pronto atrajo los titulares locales, y a medida que el glaciar continúa derritiéndose, es probable que revise cada vez más los restos de este accidente. Número 6.
Agujeros de hielo árticos. En octubre de 2017, los científicos se sorprendieron de que un extraño agujero se abriera en medio de un mar invernal en la Antártida. Lo que hizo que este agujero fuera tan impactante es que era muy atípico, de un tamaño masivo. El agujero es aún más grande que el estado de Maine. Los científicos se empezaron a preguntar cómo es que era posible que esto sucediera y dedujeron esto. Las corrientes oceánicas pueden, en ocasiones, hacer que el agua más cálida suba y derrita las capas de hielo que se forman en la superficie del océano. Ese derretimiento creó el afuero y que empeoró las cosas. Las aguas y el conjunto están continuamente expuestos a la atmósfera. El impacto anterior dificulta la formación de nuevas capas de hielo. Incluso hay sugerencias de que podrían estar relacionados con el cambio climático, algo que todavía no se ha demostrado definitivamente. Número 5. Especies de la Edad de Hierro. Si bien los humanos de la Edad de Hierro eran muy diferentes a los de hoy y usaban otro tipo de cosas habitualmente, por ejemplo, los esquís. En 2014, un equipo de científicos encontró un solo esquí arcaico en el Parque Nacional de Noruega. 7 años después, a pocos metros de distancia, se encontró un juego de esquís y en mejores condiciones que su contraparte. Ahora vale la pena recordar que los esquís tienen una historia bastante larga. Los registros arqueológicos sugieren que los cazadores en el Asia europea comenzaron a utilizar esquís para perseguir a sus presas o para cazar. El esquí más antiguo confirmado, que se encontraba en Rusia, tiene unos años de antigüedad de 8.000 años, y arqueólogos escandinavos han encontrado periódicamente objetos de madera y similares a esquíes que datan de hace 3.000 años antes de Cristo. Se cree que es un conjunto relativamente joven de solo unos 100 años de antigüedad. Lo que los hace destacar en un lugar en la lista es su estado de conservación. Miden unos 100 centímetros de largo y unos 100 centímetros de ancho. Según el arqueólogo Lars Pilo, del Programa de Arqueología de Glaciares de Noruega, estos no son idénticos, pero no debemos esperar que estén hechos a mano ni producidos en serie. Tienen una historia individual y se reparan antes de la Edad de Hierro. Los engranajes los usaban juntos. También son notables por los pies con tachuelas, las correas de los hombros y las ataduras retorcidas que se sujetaban a través de agujeros en la bodega de alimentos. Se cree que el dueño de estos esquís era un cazador viajero y el hallazgo sugiere que se encontraba geográficamente alejado de las altas montañas del sur de Noruega. Número 4. Virus antiguos. Aunque puede resultar una locura que los virus puedan sobrevivir sin ser detectados durante cientos de años. Ahora bien, es prácticamente imposible saber cuántos virus se han congelado y cuántos se han liberado en silencio. Hay algunos que los científicos han descubierto. No tenemos ninguna fórmula que demuestre que un virus es más grande que un virus específico que podría sobrevivir. Todos los virus tienen básicamente la misma propiedad de ser partículas de polvo que se acumulan fuera de sus células madre. Un equipo internacional de científicos ha revivido un virus gigante que lleva enterrado bajo el hielo siberiano durante 30.000 años, a pesar de lo cual todavía es infeccioso. Los expertos explican que no afecta a los humanos, sino a las amebas, pero sugieren que, a medida que el hielo se derrita, podría desencadenarse el regreso de otros virus antiguos, con riesgos potenciales para la salud humana. El virus recién descongelado, bautizado como Picovirus sibericum, es el más grande jamás encontrado. Tiene 1,5 micrómetros de largo, lo que es comparable en tamaño a una pequeña bacteria. Los autores de este hallazgo, Jean-Michel Claverie y Chantal Abergel, ya habían ayudado a descubrir otros de los llamados virus gigantes. Cuando Claverie y Abergel se enteraron de que científicos rusos habían resucitado una antigua planta de frutas enterradas en permafrost siberiano durante 30.000 años, pensaron que también sería posible revivir un virus. Usando muestras de permafrost proporcionadas por el equipo ruso, pescaron el virus utilizando amebas como cebo. Estas empezaron a morir y el equipo encontró partículas del virus en su interior. Según han destacado, bajo un microscopio, Picovirus sibericum aparece como un óvalo de pared gruesa con una abertura en un extremo, al igual que los pandoraviruses. Pero, a pesar de sus formas similares, son totalmente diferentes. El nuevo virus tiene un corcho con una estructura de nido de abeja
tapando su apertura. Se copia a sí mismo mediante la construcción de réplicas de fábricas en el citoplasma de su huésped y se hace cargo del núcleo, como hacen la mayoría de los virus. Solo una tercera parte de sus proteínas no guarda ninguna similitud con otros virus, y para sorpresa del equipo, su genoma es mucho más pequeño que los de los pandoraviruses, a pesar de su mayor tamaño. Número 3. La chica del glaciar. El 15 de julio de 1942, un escuadrón de 6 aviones de combate, Lockheed P-38 Lightning y Boeing B-17 Flying Fortress, quedaron atrapados en una ventisca mientras volaban desde Groenlandia a los países británicos. Como resultado, no tuvieron más remedio que dar marcha atrás y realizar un aterrizaje de emergencia en los glaciares de Groenlandia. Y todos los miembros de la tripulación fueron rescatados 9 días después. Un avión quedó abandonado ahí por una razón u otra y nunca se recuperó durante el transcurso de la guerra, y en cambio, permaneció ahí durante décadas. Durante este tiempo, las capas de hielo en constante cambio enterraron el avión bajo 75 a 90 metros de hielo. Sin embargo, a pesar de su remota y difícil ubicación de acceso, 50 años después, se tomó la decisión de extraer uno de los cazas P-38 del hielo, apodado la chica del glaciar. El esfuerzo fue bastante grande. Tomó la friolera de 11 años y alrededor de $2 millones. La tripulación tuvo que gastar mucho tiempo y esfuerzo para sacar el avión. Esta excavación fue posible porque utilizaron una gran placa de calor que derritió el hielo y les permitió hacer un túnel hasta el avión. Desde allí, se despegó una caverna alrededor del avión con ráfagas de agua caliente que permitieron que las piezas individuales fueran revestidas. Sorprendentemente, el avión estaba en condiciones descendentes, mientras que el dosel fue aplastado por el hielo. Todas las partes estaban más o menos en su lugar después de un esfuerzo de reparación de $500,000. El avión estaba en condiciones de funcional y en octubre del 2002 se embarcó en su primer vuelo. Sin embargo, fue el 22 de junio de 2007 cuando el Glacier Girl realizó un vuelo bastante ambicioso. El plan era que partiría del aeropuerto de Teterboro, en New Jersey, e intentaría volar a través del Océano Atlántico para llegar a Duke Exford en Inglaterra, con la idea de que ella completaría el vuelo que había comenzado 65 años antes. Sin embargo, el 28 de junio una fuga de refrigerante en el motor derecho dejó en tierra el avión en Goose Bay, que es una ciudad en el noreste de Canadá. Número 2. Otzi. Cuando piensas en momias, los gobernantes desaparecidos y los nobles del antiguo Egipto son probablemente los que te vienen a la mente. Sin embargo, en 1991 se encontró una especie de momia congelada en lo alto de una montaña. La historia cuenta que 2 turistas alemanes estaban caminando por los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia, cuando se encontraron con una momia después de ser extraída. La momia fue examinada en la Universidad de Innsbruck y fue bastante increíble. Pronto fue apodada Otzi y se determinó que era la momia natural más antigua de Europa. En un examen más detallado se determinó que vivió en un lugar entre 3350 y 3105 a.C., lo que le hace tener más de 5000 años. Si bien esto debería de haber llevado a la descomposición, las temperaturas extremadamente frías en los Alpes lo preservaron increíblemente bien. Los científicos involucrados pudieron descubrir que Otzi medía aproximadamente 1,60 centímetros y era zurdo. Usaba un zapato de talla 8 y tenía ojos marrones, cabello castaño, oscuro y piel bronceada, lo que sugiere que era de herencia del sur de Europa, a pesar de estar ubicado en los Alpes. Desafortunadamente estaba en bastante mal estado físico, ya que era intolerante a la lactosa. Tenía una anomalía genética rara, impedía que se formaran sus 12 pares de costillas, y también sufría de caries intestinales y enfermedades del limes, y tenía dolor de espalda, junto con el dolor de rodillas, cadera y hombros, lo que significa que probablemente vivió con dolor continuo. A pesar de todo esto, aún así, decidió caminar por los Alpes, y según todos los relatos, su viaje parecía bastante frenético. Los científicos pudieron encontrar pertenencias y descubrieron que estaba vestido con ropa muy abrigada.
Sin embargo, parece que todo lo que llevaba era una mochila, un hacha, una daga, un arco flechas y una pequeña cantidad de comida. Como resultado, parece que debe haber estado cazando y recolectando, mientras abría paso a través de un terreno rocoso. También vale la pena mencionar que, si bien los restos fueron examinados en Austria, tanto los restos como su parafernalia ahora se encuentran en Italia. Las razones de esto tienen que ver con la geopolítica. A partir de 1898, Ötzi ha estado en exhibición en el Museo de Arqueología del South Tyrone, en Italia. Número 1. La investigación del HMS. En 1848, Sir John Franklin desapareció oficialmente, dado su estatus como un famoso explorador del Ártico. Causó bastante conmoción, y pronto el Consejo Ártico de Gran Bretaña comenzó a establecer grupos de búsqueda y ofrecer grandes sumas de dinero de recompensas para encontrarlo. Si bien encontraron algunas pistas, no fue hasta julio del 2010 que se resolvió la mayor parte del misterio. Para un poco de contexto, en esta época, la Armada Británica estaba muy interesada en encontrar el paso del noroeste, aunque solo se creía que existía. La esperanza era encontrar una manera de llegar de Atlántico al Pacífico a través del Ártico. El viaje entre los dos océanos podría ser mucho más rápido. Después de todo, durante este periodo de tiempo, el Canal de Panamá aún no existía, lo que obligaba a los barcos a navegar por el fondo de Sudamérica, dado el hecho de que esto era bastante peligroso. La esperanza era que un paso del noroeste sería mucho más seguro. La expedición de Sir John Franklin fue uno de los intentos realizados para encontrar esta vía marítima. En 1845, Franklin, de 59 años, y su tripulación se embarcaron en el viaje con sus barcos, conocidos como HMS Arabus y HMS Terror. Desde el principio hubo problemas. Después de todo, la comida estaba sellada incorrectamente, lo que provocó que gran parte de ella se contaminara con plomo, y aunque la tripulación logró sobrevivir el invierno de 1845 a 1846, los barcos se atascaron en el hielo, mientras que la comida, que debería haber sido 3 años de provisiones, la contaminación hizo que gran parte de ella no fueran comestibles, y después de 2 años sin noticias, la esposa de Sir Franklin le perdió al almirantazgo británico que realizaba una búsqueda. Todas las búsquedas no dieron mucho resultado. La única evidencia escrita que se encontró fue la llamada Nota de Victory Point, escrita en 2 partes, que relata cómo la tripulación pasó años atrapada en el hielo desde 1845 hasta 1848. Desafortunadamente, la segunda parte de la nota relata que Sir John Franklin falleció el 11 de junio de 1847, y se cree que esta nota en sí fue escrita por miembros de la tripulación sobrevivientes hasta 1848.